Buenos días. Dios derrama lluvia de bendiciones sobre ustedes. Este es nuestro video 121. La gloria es para el Dios del cielo. Estamos acá desde la ciudad de Cartagena de Indias, República de Colombia, compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. La importancia de entender la salvación. La importancia de entender la salvación. Si usted le pregunta a un hermano común y corriente, hermano, ¿cómo se siente? ¿Cómo está? Me dice, aquí buscando de Dios para, hermano, a ver si logramos entrar al cielo. Ayunando para ver si logramos, hermano, si logramos entrar al cielo. Usted sabe. Vigilando, hermano, porque usted sabe, y yo quiero que usted sepa que esto sí es muy importante, fundamental si alguien quiere entrar al cielo. Pero quiero explicarte que por ninguna de estas cosas usted entrará al cielo si primero no tiene bien clarito, que la salvación que Cristo le dio no necesita que usted le añada nada. Espero que este mensaje usted no me lo vaya a malentender. No sé que usted vaya a decir, ¿cómo? O sea que el hermano nos está diciendo que no vale la pena ayunar, que no vale... No me vaya a malentender. Si usted pone énfasis, por decir algo, en el bautismo, y usted dice, porque es que el bautismo es indispensable para la salvación. Yo quiero decirle que no. ¿Cómo, hermano Próspero? Si es así, me le retiro. No se me retire. Déjeme explicarle que el bautismo es una evidencia de ser salvo. El bautismo en agua es una evidencia de ser salvo. Hermano, porque a mí me enseñaron, porque que el que no es bautizado con el Espíritu Santo no tiene el Espíritu Santo y entonces por lo tanto no habla lengua, y si no tiene lengua no tiene la evidencia. Quiero explicarte que esas son evidencias, pero que no es la salvación del cristiano. Así como hay cristianos que ayunan, que oran, son bautizados tanto en agua como con el Espíritu Santo. Para ser bautizado ya con el Espíritu Santo ya es una evidencia verdadera de que la persona ha sido salva. Lo primero que hay que hacer es el que creyere, dice Hechos 2:38. Dice, el que creyere. Fíjense que esto es lo que lo encierra todo. La mayoría de muchos hermanos, tanto trinitarios como unitarios, ellos se enfrascan en lo secundario y no en lo primario. ¿Qué es lo primario? Que el hombre sea salvo. Hermano, y entonces para ser salvo no hay que agregarle una cantidad de elementos para poder ser salvo. No, solamente es creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Ahora, el creer en Cristo, ¿qué significa? Ahora sí le voy a explicar que todo el mundo dice creer en Cristo. Pero creer en Cristo implica un verdadero metaneo. Una palabra griega, metaneo, que es arrepentimiento. Cuando la persona verdaderamente cree en Cristo, verdaderamente tiene un verdadero ¿qué? Arrepentimiento. Y el arrepentimiento verdadero lleva consigo obediencia. Nadie puede decir que se ha arrepentido de sus pecados y no tenga un propósito de obedecer. El arrepentimiento
no, es algo más que una palabra. El arrepentimiento es algo más que una palabra. El arrepentimiento es una serie de acciones. Si una persona está verdaderamente arrepentida, lo primero que hizo Dios cuando usted de corazón se arrepintió, dice 1 Corintios 12:13. Usted fue injertado en el cuerpo de Cristo. Escúcheme. ¿Sabe usted lo que es un injerto? Posiblemente no lo sepa. Pero un injerto es sencillamente el anexo de una rama que tiene en común la vida y la genética de un árbol determinado. Tienen en común. Por ejemplo, usted no puede injertar un cítrico naranja con un mango, porque no tienen en común su genética. Entonces el Señor nos injertó en el cuerpo, dice la palabra, en el momento en que usted recibió al Cordero en un acto de arrepentimiento, es decir, para usted dejar sus caminos y andar en los caminos de Dios, reconociendo que usted estaba perdido. Nadie que no reconozca que está perdido podrá ser salvo. Para poder ser salvo se necesita reconocer que estábamos equivocados, reconocer que estamos perdidos. Si no hay un reconocimiento claro, mientras que la persona diga, no es que yo soy bueno, lo que pasa es que yo leo la Biblia todos los días, yo me encomiendo a papá Dios todos los días, yo me manejo con él, No. Tiene que haber un reconocimiento de que la persona está perdida. Segundo, lo primero entonces que Dios desata algunos principios y los pone delante del nuevo salvado. Y es los principios de la obediencia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice, elegidos. Yo tengo un video en el cual explico muy bien lo que es la elección, lo que es el llamado y lo que es la vocación. Eso empieza a darse en la persona porque la persona en verdad abrió su corazón a Jesús. Y en la persona se despierta el espíritu de la obediencia, que es el espíritu de Cristo. Cuando una persona dice que ella es salvo, pero tienen que estar detrás de ella, correteándola para que vaya a la iglesia, correteándola para que lea la Biblia, correteándola para que adore a Dios, esa persona todavía es una hija de las tinieblas, de la oscuridad. Porque en ella no está el querer como el hacer que el Espíritu de Dios coloca. Dice el apóstol San Pablo que Dios coloca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es algo que le nace a la persona. Oye, hoy no, parece que no va a haber culto. ¿Qué pasó? Los pastores no están. La persona siempre trata de estar antes del servicio para ver qué hace. Porque son manifestaciones, son evidencias de alguien que ha sido despertado de la muerte. Alguien que iba para el infierno eterno, Dios lo tocó, lo injertó en el cuerpo de Cristo y la persona es salva. ¿Qué pasó entonces con el bautismo en agua? El bautismo en agua no es para salvarse, señores. Es una evidencia de ser salvo. Es una evidencia de haber creído en Jesucristo. Levántate y lava tus pecados, dice. Pero son evidencias. Lo que produce que la persona sienta bautizarse, lo que produce que la persona sienta buscar el bautismo con el Espíritu Santo, lo que produce que la persona sienta ir a la iglesia es el haber creído, es haber sido salvada. Entonces nos encontramos hoy muchos hermanitos, muchos pastores, hermanos lindos, consiervos, Dios les multiplique, pero que el énfasis lo pone es en lo secundario.
Y es por eso que tenemos tanta gente bautizada como en Hechos capítulo 8, Simón el mago, cuando vio que se bautizaban porque estaba predicando Felipe, él también se bautizó. Pero no como evidencia de haber sido salvado, sino porque él veía que los demás era tanto el énfasis como los hermanos unitarios. El énfasis casi todo de ellos es la unicidad de Cristo. Hermanos trinitarios, la énfasis de ellos es la Trinidad de Cristo. Y eso son cosas secundarias. Lo fundamental es la fe para vida eterna, creer en Cristo. Y el creer en Cristo desata en nosotros, en el salvado, una serie de manifestaciones del código genético de Dios, de la nueva naturaleza. Nacer del Espíritu es segunda de Pedro 1:4, es precisamente recibir la naturaleza divina, y la persona ya pasa de un estado natural a un estado espiritual, podemos decir así. Primero es carnal, pero digamos que espiritual. Y la persona empieza a sentir lo que antes no sentía, porque recibió la naturaleza divina. Entonces, no pongamos tanto el énfasis que es que usted tiene para poder ser. No, la persona primero tiene que ser para después tener. No, hermano, es que si usted no se bautiza, mire, si usted no recibe el don con el Espíritu Santo, mire. No, primero tiene la persona es que creer. El que creyere y fuere bautizado, es decir, la persona que creyere, la persona que cree verdaderamente, hermano, donde hay agua, como dijo el eunuco, ¿verdad? A Felipe, donde hay agua. Ese es el resultado. Eso es lo que produce, es el fruto, es la manifestación de haber creído. Si nosotros equivocadamente ponemos el énfasis en lo secundario y no en lo primario, vamos a tener una cantidad de gente evangélicos o religiosos, pero sin la verdadera conversión, sin haber nacido de la carne, sin haber nacido del agua. Juan 3, versículo 5 dice, el que no naciere del agua. Primero de Pedro 1:23 dice, siendo renacido. Es decir, es la palabra la que nos hace renacer. Que después que la persona es salva, sí es verdad, tenemos ahora que enseñarle el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Eso es cierto? Claro que sí, para que reciban el don del Espíritu Santo. Eso es verdad. Que hay que enseñarles que deben bautizarse en agua, correcto, porque son evidencias, sí hay que hacerlo. Que hay que enseñarles que hay que ayunar, perfecto, porque a través del ayuno se rompen las ataduras y las ligaduras. Y estos demonios no salen si no es con oración y ayuno. Que hay que enseñarles a diezmar, correcto, porque son los principios del reino y una de las manifestaciones de las evidencias de ser hijo de Abraham. Que hay que enseñarles a adorar a Dios, claro que sí hay que enseñarles a adorar a Dios. Que hay que enseñarlos a reunirse, lógico, hay que explicarles y enseñarles ahora la nueva vida en Cristo. Pero nada de estas cosas, escuche bien, nada de estas cosas es para ser salvo. Es porque la persona es salva. Es porque usted es salvo, que usted tiene que caminar en la senda del Señor y tiene que caminar en los principios del Señor y tiene que aprender a ser oveja, porque antes no lo era. Dice Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2:25 dice que nosotros éramos, tiempo pasado, como ovejas descarriadas. Es decir, no andábamos en el camino de Dios. Creíamos en Dios, teníamos fe en Dios, le pedíamos a Dios, le rogábamos a Dios, le cantábamos a Dios, pero éramos hijos del diablo. Satanás era nuestro Dios.
y nos llevaba al infierno eterno con toda esa creencia que cada mañana apenas que nos levantamos, Dios mío, aquí estoy yo, éramos hijos del diablo. ¿Por qué? Porque no andábamos en los caminos de Dios. No andábamos en los caminos de Satanás. Entonces, el que creyere, cuando usted cree verdaderamente, recuerde, lo primero que hace Dios es 1 Corintios 12:13. En esa libretica de usted anótela y léalo. Usted fue injertado en el cuerpo de Cristo. Usted es salvo. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree, es un acto, es una decisión. Yo le he preguntado a los hermanitos, ¿usted cómo se siente con Dios? ¿Usted sí cree que si usted llega a morir ahorita, usted va al cielo y dice, bueno, hermano, para eso es que estoy aquí, buscando esa salvación? Hermanita, ¿y usted qué piensa? Hermano, lo mismo. Estamos luchando por ver si entramos al cielo. Yo les dije, ustedes todavía no son hijos de Dios y ustedes no entrarán al cielo. Al cielo no entra nadie que cree que puede ganarse la salvación yendo a la iglesia. Al cielo no entra nadie que cree que va a ganarse la salvación porque ayuna, porque ora, porque diezma o porque vigila. No, la salvación no es algo que el hombre se gana. La salvación es Efesios 2:8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Somos salvos por gracia, no por obra, dice el versículo 9. Para que nadie se gloríe. Nada puede hacer usted, humanamente hablando, para ser salvo. Solamente el creer. Y el creer implica obediencia. Caminar con la iglesia de Cristo. El creer implica colocarse bajo la autoridad de un ministro, hombre o mujer. El creer implica el sentir el deseo de crecer, de leer la palabra, de adorar a Dios. El creer implica convertirnos al Señor, como dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y es una interjección que une la oración y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. La persona entonces tiene que convertirse. Si la persona no logra convertirse, esa persona a la final está caminando en sus pecados porque no hay conversión en ella. Entonces la conversión es una manifestación de haber sido salvado. El buscar el bautismo con el Espíritu Santo es una manifestación de haber sido salvado. O sea, que la salvación es nítida, como dicen los comentaristas deportivos. Con respecto a los jugadores, está nítido, o sea, está bien. La salvación, usted es salvo. Si usted dice que sí, y usted no está yendo a la iglesia, en usted no hay evidencia de salvación. Usted no hay evidencia. Ya su salvación, ya usted la tiró por la borda del camino. Porque usted fue desprendido del cuerpo de Cristo. Últimos 2 versículos del libro de Santiago, capítulo 5. Yo quisiera que usted los leyera. Acuérdese que el cristiano que no lee la Biblia no es cristiano, no lo es. Aunque él diga que sí. Cristiano que no lee la Biblia no es cristiano. Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20 dice, hermanos, fíjense que no se está refiriendo a inconversos. Si alguno se ha extraviado de la verdad y a alguien le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino ha salvado de muerte un alma. O sea que si usted está bautizado y usted forma parte de la adoración, usted forma parte del equipo evangelístico, pero hoy
usted se ha desprendido del cuerpo, ya usted está sin la dirección de la cabeza del cuerpo, dice Efesios 5:23, Cristo es la cabeza, ya usted está fuera de la sombra, usted está deslindado, ya usted está separado, usted va camino, dice Santiago 5:19 y 20, por un túnel oscuro y tenebroso hacia las profundidades del infierno. Y Satanás lo tiene convencido que usted es un elegido, y usted tiene una cantidad de versículos bíblicos que Satanás los utiliza para hacerte creer que vas para el cielo, vas para el infierno. Usted tiene que volver a la iglesia. Usted tiene que reconciliarse con la iglesia, tiene que reconciliarse y colocarse bajo la autoridad de un ministro, hombre o mujer. Amado, ningún ser humano le podrá imponer a Dios su voluntad. Cuando el hombre se presente delante de Dios, yo sé que muchas personas le van a decir al Señor, Señor, es que yo, el Señor dijo, no. Tú escuchaste el mensaje y lo rechazabas porque conocías palabra de Dios. Escuchaste el mensaje y lo dejabas a un lado. Escuchaste el mensaje y no lo aceptabas porque muchos versículos bíblicos Satanás lo utilizaba para engañarte y no quisiste. Proverbio 1:24. Por cuanto llamé, Proverbio capítulo 1, versículo 24. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiera, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Dice el 28, entonces me llamarán y yo no responderé. Me buscarán de mañana y yo no responderé, yo no los oiré. Amado, tú eres una oveja del Señor. Cristo es tu pastor, pero tú tienes que oír y entender que formas parte de un rebaño en la tierra. En la tierra usted forma parte de un rebaño donde hay un pastor, hombre o mujer, que le orienta a través de la palabra, que te guía a través de la palabra y que ora por ti para que estés bajo la sombra de las alas del Señor. Lluvias de bendiciones para tu vida. Acuérdate que puedes estudiar. Sí, te motivo a estudiar. Somos la escuela Ben Salón de Colombia a instancias. Sacas el técnico, la licenciatura. Aparte de que creces en altura, profundidad y anchura de la palabra de Dios. Te habla tu hermano y amigo Próspero Barros Rolón.